Procesos fonéticos y morfosintácticos. Procesos fonéticos. Es la rama de la lingüística que estudia la producción y percepción de los sonidos de una lengua con respecto a sus manifestaciones físicas. Sus principales ramas son fonética articulatoria. Describe qué órganos orales intervienen en su producción, en qué posición se encuentran y cómo esas posiciones varían los distintos caminos que puede seguir el aire cuando sale por la boca, nariz o garganta para que se produzcan sonidos diferentes. Fonética acústica. Es el estudio de la fonética desde el punto de vista de las ondas sonoras, es decir, es aquella que se ocupa de la medición científica de las ondas de sonidos que se crean en el aire cuando hablamos. Fonética auditiva es una de las tres ramas básicas de la fonética, junto a la fonética articulatoria y la acústica, que estudia el sonido desde el punto de vista del receptor, es decir, estudia los mecanismos de la percepción del sonido. Fonética experimental son las propiedades acústicas y físicas de los sonidos del habla, reuniendo y cuantificando los datos sobre la emisión y la producción de las ondas sonoras que configuran el sonido articulado. Procesos morfosintácticos. La morfosintaxis es el conjunto de elementos y reglas que permiten construir oraciones con sentidos y carentes de la ambigüedad, mediante el marcaje de relaciones gramaticales, indexacionales y estructuras jerárquicas de constituyentes sintácticos. Incluye la morfología y la sintaxis, dos componentes de la gramática que por utilidad didáctica y conceptual se analizan por separado. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que en realidad son dos unidades indesligables. Los fenómenos morfológicos y sintácticos están estrechamente entrelazados y no siempre es posible separarlos. En el caso de las lenguas polisintéticas, la distinción es aún más difícil y en ocasiones ni siquiera parece posible separar morfología y sintaxis, ya que una oración puede estar formada por una única palabra que incluye un gran número de morfemas. Categorías gramaticales. Sustantivo nombre. Es la parte gramática que nos sirve para nombrar a las personas, cosas u objetos. Subsiste por sí mismo en la oración, sin necesidad de que se le junte otra palabra que lo califique. Entre sus clases tenemos propios e impropios, concretos y abstractos, individuales y colectivos. Artículo. El artículo gramatical es la parte de la oración que se ocupa de expresar el género, ya sea masculino o femenino, y el número, plural o singular, del nombre u objeto en cuestión. Enuncia la presencia de un sustantivo. Los artículos son el, los, la, lo, son neutros, y un, una, unos y unas. Entre el artículo definido masculino tenemos en singular el y en plural los. Entre el artículo femenino definido tenemos en singular la y plural las. El artículo indefinido masculino tenemos en singular un y en plural unas. Y en el femenino una y unas. El adjetivo. El adjetivo es la clase de palabra que acompaña al sustantivo para expresar una cualidad de la cosa designada por él o para determinar o limitar la extensión del mismo. En los adjetivos tenemos el adjetivo calificativo, que son los más frecuentes, ya que señalan una cualidad del sustantivo, ya sea concreta o abstracta. Como por ejemplo, el coche es azul, que refiere una característica concreta, que es el color del coche. Tenemos el especificativo, que señala una característica de un ser que sirve para diferenciarlo de un conjunto de seres, como por ejemplo las botas son rojas, las botas rojas son mías. El adjetivo rojas expresa una característica que distingue una bota concreta de un conjunto de otras botas. En el adjetivo comparativo tenemos de superioridad, más que, de inferioridad, menos que y de igualdad, tan como. Tenemos demostrativo, ese o esa, tenemos adjetivos posesivos como mi, tú, su, entre otras, numeral que pueden ser primera, segunda, tercera, uno, dos, tres, entre otras. Indeterminado, unos o algún. Interrogativo, exclamativo como por ejemplo qué o cuánto. Pronombre. El pronombre es aquel que sustituye el nombre. Tenemos pronombres personales como por ejemplo tú, yo, él, ella, nosotros, vosotros, entre otros. Posesivos, mío, tuyo, suyo o entre otros. Este significa pertenencia, posesión de algo. Tenemos el determinativo como ese, este o aquel. Interrogativo como quién o cuál. Indefinido, que es como por ejemplo alguien, alguno, nadie o algunos. Tenemos verbo. Verbo es aquel que indica la acción. Modos verbales. Tenemos el indicativo, que son acciones reales, el subjuntivo, que son acciones de deseo y de probabilidad o posibilidad. Entre los tiempos verbales tenemos presente simple y continuo, pasado simple, antepresente y antepretérito, imperfecto con pretérito, futuro simple y perfecto. Las conjunciones
son palabras invariables sin contenido léxico. Entre sus clases tenemos copulativas, como i, y ni, disyuntivas, o, u, adversativas, pero, si no, sin embargo, entre otros. Casuales, pues, como, por qué, entre otros. Preposiciones. Las preposiciones son palabras invariables que carecen de significado léxico. Ejemplo, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, entre otros. El adverbio. El adverbio es la palabra que modifica el significado de un verbo, un adjetivo u otro adverbio. Entre sus clases tenemos de lugar, como por ejemplo aquí, ahí, afuera, adentro, modo, lentamente, rápidamente o a prisa, entre otros. Adverbios de tiempo, ayer, mañana, hoy, de cantidad, mucho, poco, muy, de afirmación, como por ejemplo, él sí vio lo que ocurrió, este expresa certeza, y negación, no, jamás o nunca. La gramática ayuda a mejorar el uso que hacemos de la lengua, principalmente en la parte escrita, al conocimiento de la estructura de las oraciones, a los componentes de las palabras y las oraciones y a los sonidos. Todo eso se aprende cuando escuchamos atentamente a los demás y cuando ponemos atención cuando leemos. De esa manera vamos adquiriendo la estructura correcta de la lengua. La gramática es muy importante, ya que la utilizamos a diario para comunicarnos con los demás, ya sea de forma oral o escrita. La gramática es la parte de la lingüística que estudia el conjunto de las normas y principios que rigen una lengua. La gramática también puede referirse al tratado o estudio sobre una lengua, que además es útil para su conocimiento y enseñanza. El uso más habitual y más clásico del idioma es la comunicación. También se le dan otros usos, por ejemplo, para escribir literatura. Este es un arte, pero el arte también es una forma de expresión de comunicación. Para comunicarnos por medio de la escritura es fundamental intentar usar adecuadamente tanto la gramática como la sintaxis. De lo contrario, no nos entenderíamos. Gracias.